Muy buenas noches con todos, soy Yolis Leighton y el día de hoy voy a presentarles en este formato un breve extracto de la tarea realizada con respecto a los códigos deontológicos y su análisis como examen final voy a darles una breve explicación y la tarea va a estar adjunta. Quiero compartir con ustedes este tutorial de los códigos de ética del periodismo. Para ello vamos a realizar una exposición de los siguientes procesos. Una contextualización sobre los principios de justicia de Rawls. Análisis del contenido de ontología del Código Europeo del Periodismo. Análisis del Código de Ética Profesional planteado por la UNESCO. Conclusiones sobre la ética periodística. Como desarrollos de contenido tenemos los principios de justicia de Rawls. ¿Cómo se define el concepto principios de justicia? Ribota 2019. A partir del enfoque de Rawls lo define en estos términos. Los principios de justicia constituyen el eje central y argumentativo de la teoría rawlsiana. Son los respectivos criterios de justicia que regulan las estructuras básicas de la sociedad, asignando derechos y deberes fundamentales y determinando la división de las ventajas de la cooperación social, página 13. Esta definición considera dos componentes básicos, deberes y derechos fundamentales y cooperación social, el ser humano como ser individual y como parte de una estructura social de la que forma parte. En términos de comunicación, las personas tienen derecho a la información. Esto se traduce en el principio de que determina el derecho que tenemos todas las personas a la comunicación y el acceso a la información que tienen todo en sí el público. A partir de este marco referencial sobre los principios de la justicia, basado en la teoría de la justicia de Rawls, se enfoca en el análisis del Código Europeo Deontológico del Periodismo. El análisis del código, la resolución sobre el Código Europeo de Deontología del Periodismo, plantea un análisis sobre 5 ejes centrales: noticias y opiniones, el derecho a la información como derecho fundamental de las personas, editores, propietarios y periodistas, la función del periodismo y su actividad ética, los estatutos de la redacción periodística y las situaciones de conflicto y casos de protección especial. Núñez, 1993. En este trabajo se analizan 3 criterios: noticias, opiniones y el derecho fundamental de los actores comunicativos y la actividad ética. El análisis se describe en las tablas 1, 2 y 3. En esta tabla 1 vamos a ver el análisis del Código Deontológico Europeo de las Noticias y Opiniones. Como principio tenemos el ejercicio del periodismo, comprende derechos y deberes, libertad y responsabilidad. La emisión de noticias debe realizarse con veracidad a través de las actividades verificadas y comprobadas oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los hechos y datos. Núñez, 1993. En el análisis del entorno nacional actual, no existen garantías para el ejercicio del periodismo. En los últimos 2 meses, varios periodistas han debido salir del país luego de recibir amenazas de muerte. Así también un periodista de investigación que se había postulado como candidato a las elecciones presidenciales de 2023 fue asesinado en circunstancias sospechosas. Estos hechos ponen en tela de juicio los derechos, deberes y responsabilidades de comunicación. Finalmente, la segmentación de los medios como públicos privados generan un manejo de la información en donde los hechos se confunden en las opiniones, los datos o las evidencias mediáticas se diluyen entre las posiciones políticas e ideológicas con las que un medio se identifica. Este apego a este distanciamiento determina un ejercicio de periodismo que resulta cuestionable para la opinión pública. También como un principio se puede ver la expresión de opiniones, que puede verse sobre reflexiones en la relación con ideas generales o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos. Si bien es cierto que en la expresión de opiniones, por ser subjetivas, no debe ni es posible exigirse la veracidad, sin embargo se debe exigir que la emisión de opiniones se realice desde el planteamiento honesto y ético, según Núñez, 1993. En la segunda tabla vemos el análisis del Código Deontológico Europeo, derecho fundamental de las personas, editores, propietarios y periodistas.
Como podemos ver en esta tabla, tenemos como principios los medios de comunicación efectúan una labor de mediación y prestación del servicio, de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información están en función de los destinatarios, que son los ciudadanos. En las empresas informativas debe existir transparencia en materia de propiedad y gestión de los medios de comunicación, posibilitando el conocimiento claro de los derechos de los ciudadanos sobre la identidad de los propietarios y del nivel de su participación económica en los medios de comunicación. Núñez, 1993. Como análisis, en los últimos 15 años, la elaboración de los medios en el país no se cuenta con sintonía clara con los usuarios. Se observa problemas de independencia, imparcialidad, transparencia que vulneran las opiniones públicas. Rodrigo, 2016. Por otro lado, uno de los ministerios del actual gobierno, Sebastián Corral, es el principal accionista de uno de los más grandes medios privados de comunicación en el país, Teleamazonas. La identidad del propietario de este medio no era conocida por el país. Cuando se reveló, sin embargo, el ministerio nunca dimitió su cargo. Esta situación contradice abiertamente los principios constitucionales y legales sobre el concepto de conflicto de intereses. Estas circunstancias, así como la vinculación de políticos a la labor de periodística, promueve una narrativa política que los medios exponen con un gesto evidente. Los medios se alinean con el gobierno o bien se oponen a él. Este conflicto hace que pierda subjetividad. El país ha sido testigo de peleas intestinas entre los representantes de los distintos gobiernos y periodistas de distintos medios. Según la tabla 3, en el análisis del Código Deontológico Europeo, la función del periodismo, como principio vemos que sería erróneo, sin embargo, deducir que los medios de comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir a las funciones propias de los poderes o entes públicos o las instituciones de carácter educativo o cultural, como la escuela. Núñez, 1993. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en poderosos o contrapoderes, mediocracia, sin que el propio tiempo estén dotados de la presentación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes. Como análisis, en el país y en América Latina, los medios de comunicación se mimetizan con la opinión pública. Tal es el poder de influenciar a los medios que los poderes mediáticos se autodefinen como el quinto poder. Esta calificación, bastante certera, representa la influencia decisiva que tiene la presencia de la opinión pública. No es exagerado afirmar que en América Latina los grandes medios han sido capaces de poner presidentes o tumbar gobiernos. En Brasil y Perú, los procesos de destitución de los presidentes electos Dilma Rousseff y Pedro Castillo se convirtieron en un evento mediático que definieron la vida democrática de ambos países. En contraste, la victoria del candidato argentino Mauricio Macri, impulsada desde una plataforma de medios afines con una muestra de manejo sesgado de la información de los medios y su clara incidencia en las democracias latinoamericanas. El Ecuador no ha sido la excepción. En el gobierno de Rafael Correa se vivieron enfrentamientos directos entre la prensa y el primer mandatario, entre los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Un aparente acuerdo entre gobierno y medios ha sido una garantía para que en el país se viva una democracia plena. Al contrario, cuando los medios, que se apoyó abiertamente que el actual gobierno, hizo graves denuncias en contra del régimen, recibió el descrédito desde los voceros oficiales. Esta situación se cerró con graves amenazas que provocaron varios periodistas que se vean obligados en salir del país. Este análisis de algunos de los principios deontológicos del periodismo definidos por el Código Europeo muestra que la situación del ejercicio periodístico en nuestro país y en la región distan mucho de estas referencias éticas. Falta de objetividad, discursos sesgados, oscuros vínculos en el gobierno, falta de garantía, afectaciones directas a la libertad de expresión, amenazas a periodistas y el asesinato de un periodista de investigación y la mediocracia demuestra una marcada incidencia en la vida democrática de nuestras naciones. Este es un breve resumen, como explicaba, acerca del trabajo final y la tarea con respecto a los códigos deontológicos y que
van a poder analizar dentro del documento escrito en Word que se va a presentar adjunto al link de este video con la breve explicación y un poco resumido acerca de mi análisis personal, donde vamos a poder verificar toda la información, sus respectivos autores y todo lo que se ha logrado investigar y verificar dentro de este sistema de noticias que se informan de fuentes oficiales para haber realizado dicho proyecto. Agradezco su atención y una linda noche.